Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Mayra Victoria y deseo que estén bien y ya entrando, avanzando este mes de junio, el cual tenemos mucho trabajo por hacer en este mes, ya que las cosas están bastante complicándose y yo tengo mucho trabajo también por hacer, por traerles a ustedes para que estén atentos a cualquier alerta y a cualquier acontecimiento. Así es que mi obligación es ayudarles y también a cooperar con todos, pues, para que también se puedan preparar a lo que viene. Por eso hoy he venido a traerles este chat. Espero que todo esté bien, nuestro micrófono también esté andando bien, para que puedan también ustedes tener esta oportunidad de lo que estamos trayendo acá al canal. Este día que estamos ya avanzando el mes de junio, estamos a 3, pues tenemos muchas como investigaciones que he hecho y no son nada agradables, como les he venido explicando todos los tiempos anteriores. A la final que hablo con ustedes, vamos a hacer un recorrido con las cartas del tarot, solamente para asegurarnos que todo va a estar como yo lo he venido analizando y viendo. Hace unos días también muy preocupada porque sí sé que las cosas andan mal, pero Putin ha lanzado una gran amenaza de que se atengan a las consecuencias y que vendrán grandes consecuencias, eso dice este líder de Rusia, Putin. También advierte que no solamente esto será para X partes, sino para el mundo entero. También China está preparándose para este golpe que le quiere dar también para atacar a Taiwán. Otro acontecimiento que se viene pronto también y es China atacando a Taiwán. Luego, si nos vamos a hablar de Israel y Hamas, también pronto empezarán de nuevo, inmediatamente. Yo les estoy diciendo a ustedes estos acontecimientos que vienen. Esto puede empezar en cualquier momento. De nuevo, esta guerra que se ha parado un poco y vuelven a seguir, pero ahora sí que va a ponerse para grande, un poquito fuerte, y viene siendo Israel con Hamas. Todo esto que tiene que ver con Israel, Hamas, todo lo que tiene que ver con estos conflictos, van a estar cada día de, como dicen, de mal en peor. También las nuevas pandemias que están anunciando, que ya sabemos, muchas personas creen que es mentira lo de las nuevas pandemias, pero no es verdad que es mentira. Esto es cierto que vienen nuevas pandemias. Y las nuevas pandemias también quiero decirles que no vienen solas. Ya estamos en este mes de junio y muy rápido se va a ir este mes porque viene avanzando el calendario, el reloj, todo muy rápido. Pero estas pandemias no vienen solas, porque también vienen acompañadas de varios, pero muchísimos catástrofes también que tienen que ver mundiales y que, bueno, algunas dicen que son de la naturaleza. Y esto es para el mundo entero también, achacándoselo a la naturaleza, pero sí vienen grandes desastres también mundiales, como hemos estado hablando de todo lo que ha pasado de toda la naturaleza y que dicen que esto es parte de la naturaleza por el calentamiento global y por lo que el clima también está ofreciendo. Por eso es importante también saber todo lo que se está avecinando y que esto, la verdad, no viene sola, las cosas vienen acompañadas. Por un lado vienen pandemias, algunas contrariedades también que van a estar complicándose de una forma o de otra, porque cuando hablamos de pandemias no estamos hablando de la pandemia solamente del gripe aviar, pueden ser otras también que se van desarrollando ahí, como en realidad es lo que están buscando. Este mismo director de la salud, como les dije yo a ustedes acá, el director de la salud hizo una advertencia de todo lo que viene con las pandemias y lo que ha estado pasando y lo que piensan que van a poder hacer para evitar o ayudar con estas pandemias que vienen. Pero también el secretario de la ONU, que también ha estado pues avisando
este señor de nombre Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, ha estado también anunciando la preocupación de la gran crisis que viene también para la tierra, entre ellas la falta de la comida, la falta también de, pues, de la electricidad que podemos tener por medio de las cosas y los acontecimientos de la naturaleza, quedarnos sin luz también, pero igual viene advirtiendo la falta de comida, viene advirtiendo también todo lo que tiene que ver con las pestes, estas pestes que se van a estar soltando, como lo dice el Salmo 91, pestes, pestilencias, pues todo eso, este secretario que viene siendo también de la ONU, viene advirtiendo todas estas situaciones que son bastante como fuertes, hablando de las pestes, hablando de las enfermedades, hablando también de distintas pandemias, como le ponen también lo de los cerebros retorcidos, como les digo yo, que así le voy a seguir llamando. Ya no voy a hablar más acá para nombrar élite, ni voy a nombrar ningún Illuminati ni cabal, le voy a llamar cerebros retorcidos. Cuando ustedes vean que yo estoy hablando de los cerebros retorcidos, yo, Moira Victoria, soy así y me gusta llamar las cosas por diferentes nombres para que ustedes también inteligentemente puedan entender de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque van a estar prohibiendo también en cualquier momento que se estén dando detalles que ellos no quieren que se sepan, pero yo sí investigo, analizo y les digo lo que hay. Es importante saber de que las pandemias, no solamente hablamos de una pandemia de la gripe aviar, que es una gran amenaza que está ahorita, sino de los desastres también naturales y también de esas acumulaciones de agua, que ya ven que cuando vienen los desastres naturales, igual se llena de agua y las aguas que caen también vienen llenas de parásitos, vienen llenas de microbios y todo eso en realidad daña a la humanidad. Ahí también vienen donde se desata una pandemia, donde se desata también un virus de cualquier otra índole, porque también las aguas que vienen son aguas que están sucias. Como les hablé aquí en algún tiempo de los glaciares, que se forman también de aguas sucias, de aguas acumuladas. Por eso es importante prestar atención. También, aparte de todas estas crisis que le atacan también con la naturaleza, todas las catástrofes de la naturaleza, aparte también tenemos las guerras que van a estar ya comenzando de un país con otro, aunque ya estamos en guerra, una guerra fría que estamos viendo ahora mismo, pero esto irá acrecentando cada día más y más y irán viéndose más caos en diferentes países, unos con otros, donde se enfrentarán lo que está escrito, naciones contra naciones. Eso está escrito, así es y así será, porque esto ya viene también apocalípticamente escrito. También esto afectará muchísimo, grandemente a la tierra, por lo cual tenemos que estar muy atentos a todos estos acontecimientos que se avecinan. Es muy importante que usted, como ya les he dicho acá, yo sé que muchas personas no creen y a veces dicen, ay, ¿y de dónde vamos a comprar comida si no hay ni dinero para comprar comida? La cosa es prepararse. Si usted se ama, prepárese, porque lo que viene de verdad viene serio. Debemos de estar en una alerta, como les digo, alerta máxima y prepararnos por todo lo que usted pueda estar necesitando y lo máximamente, amorosamente, si usted se ama, poderse preparar para lo que usted pueda. No es que tenga que comprar grandes cosas ni prepararse de grandes cosas, pero hay que estar muy atentos a todo, porque también si usted no hace por dónde prepararse, luego cuando quiera prepararse, puede ser que sea demasiado tarde. La misma OMS, que viene siendo también una organización, se está preparando también para las nuevas pandemias que vienen. ¿Cómo le van a hacer para poder también discutir, ayudar o también, pues, poder distribuir a lo mejor algún tipo de ayuda para combatir también todas estas pandemias que vienen? También el presidente, que viene siendo de la Comisión de Europa, una señora que es presidenta en la Comisión Europea, también habla de las bacterias también que se van a estar soltando,
y que también van a haber muchas bacterias en el ser humano que van a estar resistentes como a antibióticos. De manera que si creemos que van a sacar antibióticos y que con eso va a ser suficiente, pues no va a ser suficiente porque los antibióticos van a haber bacterias fuertes que ni siquiera los antibióticos podrán destruirlas. Por eso tenemos que estar muy atentos a las situaciones. Tengo acá las cartas del tarot, vamos a ver los arcanos mayores para ver también qué es tanto lo que viene y cuál es el tiempo que podemos estar preparándonos para todo lo que estamos necesitando de preparatoria, pero sí hay que estar muy alertos. Vamos a ver si nuestro micrófono llega hasta allá. Vamos a ver aquí una carta, entre todos saco una carta para ver qué es lo que nos dice este oráculo, haciendo también para la evidencia que ya yo les he traído, análisis paranormal, para ver lo que hay, que más nos pueden ayudar las cartas del tarot. Pues aquí tenemos nada más que la carta del mundo y está al revés. Es lo mismo que yo digo siempre, que la carta, lo que es el mundo, está de cabeza. Esta carta, que es una carta muy importante, muy grande para leer el tarot, es una carta que lo dice todo. Y bueno, esta es una carta muy poderosa y de mucha forma que si queremos interpretar el resto de las cartas lo hacemos, y no, no, porque la carta lo está diciendo todo. Pero vamos a ver el resto de las cartas. El mundo es esta carta, el as del tarot, y entonces esta carta está al revés. Vamos a ver ahora lo que dicen aquí estas cartas. Sacamos por acá hasta la carta de la muerte y sacamos por acá la carta también de la familia, y esto se pone aquí un poquito complicado. Por acá tenemos emperadores, como ven, emperadores de cabeza. Estaremos viendo muchos emperadores, los cuales parece ser, todos son como dominados, como que tienen que cumplir con una misión mandada, no lo que ellos quieran hacer, sino lo que les manden hacer. Es lo que dice aquí, una carta también de dinero, a dinero mezclado en todo lo que hacen, todo lleva gasto de dinero. Y hay dinero suficiente para hacer cualquier tipo de gasto con tal, pues, de lograr los objetivos de las mentes retorcidas, como yo les llamo. Esto está bastante complicado. La carta de la muerte por acá también quiere decir que la pestilencia, como hablan también las cartas, y habla el Salmo 91, eso viene porque viene, y por eso no falta tanto tiempo para que veamos estas situaciones. Seguimos viendo por acá estas cartas, que estoy haciendo un análisis muy rápido para ustedes, para que puedan tenerlo por acá, y sigo analizando. Y veo por acá también, esta es la carta del amor. El amor en el prójimo se ha perdido, la carta anda al revés, ya como que la palabra amor está muy fuerte aquí en la tierra, y amorosamente como que a nadie le importa que le haga daño a otro o así. Veremos cómo sigue la humanidad dándose duro unos contra otros, así como estarán también peleándose, abriendo guerra, naciones contra naciones, el humano contra el ser humano también, como lo he dicho acá. Siempre lo digo, y aquí siempre estamos respondiendo por lo que aquí se dice, por lo que aquí también se advierte. Vamos a ver la carta del diablo que sale por allí, esa carta que de verdad tenemos la última carta por aquí. Aquí tenemos la carta de la justicia, donde hay una justicia, ya les he dicho, esto es una energía muy oscura, una energía atacando la humanidad también, y a la misma vez la justicia divina peleando con esta oscuridad, que todavía falta mucho para ver muchas otras cosas que vienen. La carta de la oscuridad, el diablo, la carta del demonio, la carta de la semilla del mal, como yo le llamo, también acá. En todo el tarot tiene que salir esta carta, depende cómo salga. Si sale así, pues no tendría tanta fuerza, porque la carta estuviera desvaneciéndose de fuerza. Como sale así, es como decir, está mandando, está dominando, y esta carta de verdad está haciendo mucho daño. Esto, estamos acá con estas cartas. Ahora vamos a ir por partes, por aquí también. Tenemos esta carta donde
estamos acá, esto quiere decir lo que ya yo les he dicho. Tenemos que poner de nuestra parte amorosamente y prepararnos, hacer caso a las alertas, porque vienen muchas cosas del camino que ya están llegando a su camino. Vamos a ver acá, estaremos aquí, como ven las cartas aquí. Esta es una carta de pelea, de energías contrariadas, energías cruzadas. Y claro, por supuesto, está saliendo de la manera que es, porque es la que nos está avisando con la visualización que yo traje y digo anteriormente, que veremos naciones contra naciones, todo lo que ya expliqué antes de Putin, también de Israel, de Taiwán y la China, y así nos vamos a ir viendo cuántos países más se van uniendo a este desastre también de pelea y de guerras. Vamos a ver por acá otra vez las cartas, la carta de la justicia todavía aquí con un poquito como de balanceada, le falta más fuerza, y la justicia también va a hacer su parte, pero en este momento estamos como un poquito débiles. El ser humano tiene que ayudar, tiene que contribuir, tenemos que orar, tenemos que hacer nuestras oraciones también para poder darle fuerza también a esta carta que simboliza la justicia. Justicia para el mundo, justicia para la tierra, justicia para el planeta, justicia para la humanidad también. Estamos viendo que están muy revueltas las cosas. Tenemos acá, estas cartas están muy complicadas. Tenemos la carta acá, que es la carta de la semilla del mal, y aquí la carta de la muerte también. Esta carta de la muerte simboliza también traiciones, simboliza pestilencias, muertes y todo lo que podemos ver en una pandemia vida y por haber, como lo vimos en la pandemia pasada del COVID-19, ahora será peor, porque esto que viene es mucho peor que lo que ya hemos vivido anteriormente. Hay muchas investigaciones que yo he hecho acá y les voy a traer cada una de estas investigaciones, porque mi deber es decirles, si ustedes hacen caso bien, como si no hacen caso, ya yo cumplí con mi deber de venirles a decir y que también puedan escuchar. A veces hasta la mínima palabra que yo les pueda traer acá, le puede servir de preparatoria para el futuro, para que se preparen. Esta carta por acá también, emperadores de cabeza. No hay un solo emperador, por más que quieran hacer cosas buenas, es como que los frenan, es como que no los dejan ir para adelante y mucho menos hacer cosas buenas. Todos los emperadores están de cabeza en todas partes del mundo. Y lo peor que también es como que todos están de acuerdo y sabiendo lo que está pasando. Son parte también de lo que forma estos cerebros que son los que quieren controlar al mundo. Por eso ustedes verán cómo muchos se están extendiendo y se están sentando por tiempos ilimitados en una silla de mando como de presidente, porque ya saben lo que va a estar pasando y se sienten seguros de que ahí nadie los va a sacar por lo que está viniendo también. Pero veremos, porque siempre en la justicia del cielo y la tierra, siempre se ven los resultados como deben de verse de manera honesta, agradable, como son las cosas de Dios, viendo siempre las cosas claras y siempre con la verdad por delante. Así que falta mucho por descubrirse todavía de ahora para adelante. Y les dije que el mes de junio era un mes muy fuerte. Aquí lo está diciendo ya. Y tenemos que ver muchas otras cosas más. Las últimas cartas están aquí que estamos viendo. La carta de la familia. Algo que veo aquí, no es lo que estaba buscando tampoco, pero tengo que leer lo que veo en las cartas, es que sigue viniendo, no solamente para Estados Unidos, ya les dije que van a haber muchos grupos también de migrantes siguiendo, continuando, también desafiando la suerte, desafiando todo para poder cruzar, ya sea para Estados Unidos o ir para otros países. Pues esto sigue, aquí se ven familias completas que veremos entre este mes de junio y todavía julio estaremos viendo para adelante muchos grupos que están saliendo de sus países y viniendo hacia estos países, para Estados Unidos y para otros más. Esto también es un control que lo tiene también los cerebros retorcidos. Lástima que las personas no se dan cuenta que los están utilizando y están pues engañándoles también. Lo que viene de ahora en adelante, les digo de verdad, que es bastante fuerte. No hay una sola carta aquí que esté dando como un aliciento, que esté dando como una, por así decirlo, algo
de alegría que esto vaya a cambiar, para nada. Esto está más caído, más baja la energía y se siente una energía muy baja, una energía muy retrograda. Se siente en sí una energía que está detenida, una energía que no se está moviendo y que más bien está causando daño a la energía detenida. Esto es lo que dice acá estas cartas. Aparte tenemos el as del tarot aquí también, que fue la primera carta que saqué al revés, lo cual quiere decir que sí, que hay que tener cuidado. Esto está muy complicado porque también acuérdense que les estoy hablando de lo que habla el secretario de la ONU, de lo que habla el director de la OMS también, y les estoy hablando también de la presidenta también, que viene siendo la presidenta de la Comisión Europea, donde está diciendo que vendrán bacterias tan fuertes que ni siquiera con un antibiótico podrán como desvanecerlas. Entonces sí estamos en un grave problema. Yo voy a seguirles trayendo más acá, no los quiero saturar tanto, pero sí quiero que sepan, poco a poco vayan integrándose a las situaciones, alertándose y preparándose también. Si usted no le gusta escuchar estos tipos de mensajes, únicamente no tiene que escucharlos. Después, cuando ya tenga que escucharlos, quizás va a ser demasiado tarde. Pero yo cumple con mi obligación de traerles aquí estas alertas, estos acontecimientos, para que estén atentos a cualquier consecuencia del futuro. Ya saben que también Putin ha amenazado con que viene en grande, con grandes situaciones, pues debemos de saber que estas son personas que amenazan y cumplen. Y también acá en nuestro canal, pues usted, si le gusta que estar informados de lo que yo les traigo con mis videncias, con mis estudios de parapsicología también en fenómenos paranormales y todo lo que les pueda decir, hasta comprobando con una lectura y un oráculo del tarot, todo lo que yo pueda para que estén claros ustedes. Escríbase a este canal, suscríbase aquí para que estén bien como informados también. No somos un noticiero, esto es algo espiritual, donde yo trabajo lo espiritual profundo y preciso para que usted también pueda saber lo que está sucediendo y lo que muchas veces en un noticiero no dicen. Yo, Moira Victoria, se los vengo a decir acá, porque siempre mis guías me tienen muy informada de todo lo que va a estar pasando, y esto no es de ahora, esto es desde hace muchos años que me vienen preparando para esto. Así que por favor, vamos a ir viendo, porque todo se pone de mal en peor. Las políticas, todo va a estar gravemente como complicando más situaciones. Acá en Estados Unidos, mucho ojo para todo lo que viene, y también en cualquier otra parte del mundo que usted se encuentre y oye estas anunciaciones que yo les traigo de alerta, pues prepárense. Suscríbanse a nuestro canal, también nos regalan un like si les gusta estos alertas que les traigo, y si quiere sus consultas personalizadas, que es muy importante para que se preparen y sepan qué hacer, no solamente por una persona sino por la familia completa, o cuáles son los planes y cuáles son los caminos que deben de seguir para que puedan estar también preparados y también a salvo. Es muy importante saber qué podemos hacer para nosotros mismos. Una sola consulta le puede ayudar para mucho que usted puede también hacer para su vida, para su persona, para el futuro. Así es que para consultas personalizadas, espirituales, debe de buscar la información en nuestra página web, y eso lo va a encontrar nuestros enlaces debajo de estos videos. Hay enlace para que usted vaya a cualquiera de las redes sociales o hasta la página web para informarse. Siga las instrucciones, que no son nada difíciles, y usted nos escribe de acuerdo a lo que usted tiene de información de las email, donde usted puede también, a los correos que te puede escribir. Bueno, mi gente bonita, mi gente linda, los voy a dejar. Quiero que se cuiden y a la misma vez también recuerde que hay que estar alertos. Precavido vale por un montón, y en estos momentos tenemos que estar muy bien preparados. Hay que prepararse. Gracias, Dios los bendiga. Hasta entonces estaré, Dios mediante, próximamente, para traerles también más alertas, más acontecimientos, más predicciones. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Un abrazo
Mucho cariño para todos, muchas bendiciones. Hasta entonces.